Estás en Bisagra. Desde las 8. Bueno, no soy mucho de hacer esto, de leer libros en la radio, pero me parece que el tema da en la tecla. Y a medida que voy avanzando, estoy muy copado con el libro. Las similitudes con lo que estamos viviendo acá en la Patagonia son muy concretas, ¿no? Se llama En Llamas. La autora es Naomi Klein. Si estuviéramos en otra radio, nos estaría auspiciando la editorial El Bloque, pero no es así. En un momento pasará. Bueno, al margen de esto, es un libro que, en resumen, explica o asocia la crisis ecológica ambiental con la crisis económica. Lo que tantas veces nos cuesta desde aquí relacionar o insistimos en las preguntas para basar el análisis en esto, la autora todo el tiempo va hilando entre una y la otra, ¿no? Lo cual lo hace un libro imposible de parar de leer. Tan imposible de parar como las llamas que no paran en distintos puntos del globo. Argentina testigo de esto. Pregúntele a la gente que vive en Rosario, si no, o a la gente que vive en Buenos Aires, que ya se fumó el humo de Rosario, a la gente que vive en Entre Ríos, ni hablar, ¿no? Se llama En Llamas, un enardecido argumento a favor del Green New Deal, o sea, del acuerdo verde, del nuevo acuerdo verde, en referencia a aquel otro acuerdo así de manera, digamos, global, después de la Segunda Guerra Mundial, etc. Lo interesante del libro, más allá de que parece de nicho en cuanto a que hablara del tema climático exclusivamente, decía, es esa asociación que hace entre la crisis económica y la crisis o la emergencia climática, ¿no? En definitiva, como la gente no tiene para morfar en Argentina, porque además los ejemplos son variados en todo el mundo, también acá, y eso se condice con extremar las políticas de consumo energético y que alenta con el desastre climático. Un ejemplo muy simple, no de la relación, sino de que las dos, la relación la vamos a ir tejiendo porque es bastante más complejo, ¿no? Pero digo, de cómo a las dos cosas suceden al mismo tiempo es que en un país rico, riquísimo como el nuestro, en Argentina, ¿no? Riquísimo, extremadamente riquísimo, ¿no? Un país que hoy es uno de los máximos exportadores de alimentos del mundo y tiene gente por debajo de la línea de la indigencia. Esa paradoja inexplicable, o muy fácil de explicar, ¿no? Inexplicable porque no hay argumento para defenderla, quiero decir. Pero fácil de explicar también desde el punto de vista de que, en definitiva, la gente de acá no morfa y hay otros que vendiendo alimentos se llenan, ¿no? Es parte de esta explicación. Ese esquema es el que se intenta profundizar, ¿no? Si hasta acá, en un país mega rico, que exporta, por ejemplo, Chubut, cuarta, quinta provincia de las que más exporta de todo el país, está en la crisis que está, ¿no? Vos tenés una de las dos empresas de las que a nivel nacional más han ganado, como Aluar, acá atrás, ahí, atrás, o Pan American Energy, la empresa de la familia Bulgeroni, de las más ricas del país, que no se cansa de levantarla en pala, exportando materia prima, insisto, exportando materia prima, y pueblos pobres. Ese es el esquema, ¿no? No es que una cosa es, qué casualidad con la otra. No. Son las dos caras de la misma moneda, de eso estoy hablando. ¿Qué se propone desde el gobierno nacional, provincial, etcétera? Profundizar esos modelos de exclusión y desigualdad, ¿no? Ya no hay más petróleo, entonces lo vamos a ir a buscar al fondo del mar, ¿no? Etcétera. Vos tenés acá una Aluar mega rica con trabajadores que no pueden cobrar. Está bien, ganan buenos sueldos, más o menos. Pero les cuesta cobrar una paritaria decente o tienen ritmo de laburo casi de esclavo, ¿no? Y la empresa gana de una manera guaranga. Ese es el modelo que pone las dos caras de la misma moneda. La que impulsa y genera y profundiza la crisis climática
que tiene necesariamente la exclusión de los pueblos de esas actividades. ¿Me explico? Marqué algunos fragmentos del libro, no los quiero aburrir. El libro se morfa, la verdad, cuando lo empezás a leer. Y suena todo muy familiar, sobre todo por lo que está pasando acá en la Patagonia, por ejemplo, ¿no? Voy a leer un parrafito que está hablando básicamente de cómo los sectores de poder, gobiernos, empresarios, los sectores de las innovaciones tecnológicas, son los que, desde los sectores de política, los de extrema derecha, no sé si les suena acá en Argentina, son los negadores del cambio climático, los que dicen, bueno, la emergencia climática no es tanto, no es tan un problema, ¿no? No es para tanto, se puede solucionar, podemos manipular la naturaleza y conseguir los cambios que necesitamos para seguir haciendo lo que estamos haciendo que nos llevó hasta acá, básicamente, ¿no? Recuerde este título, recuerde esta columna, cuando en diciembre, enero, febrero de lo que viene, estemos lamentando incendios forestales recrudecidos en los bosques patagónicos, ¿no? Y ahí nos acordaremos. O acá, en el camino a Pirámide, como fue el año pasado. No fue hace tanto, ¿eh? Esto nos pega mucho más de cerca de lo que creemos. Lo que pasa es que, explica el libro, hay una necesaria negación para poder seguir, ¿no? No sé si no les gusta la palabra o el tono, no importa. Te digo, hay una negación de que esto pasa porque pasa muy cerca. Porque pasa ya, ¿no? No es que va a pasar o podría pasar o pasa en otro lugar lejano, ¿no? Pasó acá en los incendios de Pirámide, incendio de campo acá, pasa hace tiempo. Y todo indica que solo va a volver a pasar y cada vez con más violencia, ¿no? Estamos hablando, o el libro, me estoy refiriendo al fragmento del libro en lo que tiene que ver con la negación de esta realidad, a pesar de la evidencia científica que discute este modelo de producción, ¿no? Que se produce cada vez más rápido, para obtener mayores ganancias, todas las que se pueda, con la menor cantidad de regulaciones posibles, y el resto vemos. Y después vemos, ¿no? Hace acá un reconto. Voy a ir salteando algunos párrafos, después de hecha esta introducción, espero que todavía me sigan el hilo. La escritora, que de alguna manera citamos bastante cuando hablamos de la crisis de Chubut, cuando hablamos de la teoría del shock o las políticas de shock, esas para pasar actividades que en previa generan un rechazo en la población, pero ante el contexto pasan, ¿no? Como especularon hacer con la minería en diciembre pasado acá en Chubut, ¿no? Tan mal está la provincia y dicen, pero no salva la minería, ¿eh? Entonces, lo que en otro momento hubiera sido rechazado de cuajo, podría haber pasado. Eso especulaban algunos. Así les fue. Así les fue. Así nos fue. Leo. Australia, dice la escritora, a pesar de su riqueza, insiste en ampliar de forma masiva la producción de carbón. Canadá ha hecho lo mismo con las arenas bituminosas. Estados Unidos, lo mismo con el petróleo de Bakken, la fractura hidráulica, o fracking, para extraer gas natural, con la perforación en aguas profundas, convirtiéndose así en el primer país del mundo en volumen de exportaciones de petróleo. Y Reino Unido ha tratado de imponer operaciones de fractura hidráulica a pesar del enorme rechazo que suscitan y de las evidencias que lo relacionan con los terremotos. Alerta Patagonia, ¿no? En Reino Unido, este debate también existe. El otro día, cuando esas chicas le tiraron pintura al cuadro, ¿se acuerda? Que decían, ¿cómo le van a tirar pintura al cuadro de Van Gogh? Ellas después hicieron una comunicación en donde claramente sabían que tenía el cuadro una protección de vidrio, donde sabían que no le iban a lastimar si no lo hubiesen hecho, dicen. Pero necesitaban generar conciencia, ¿no? Y fíjate cómo se habló de eso y de que el ambientalismo, de la zaraza, pero del fondo no se habló de qué querían esas pibas que metieron esa pintura en el cuadro de Van Gogh que no le pasó nada. Bueno, querían que Reino Unido, Gran Bretaña, pare de hacer extracción de combustibles fósiles, sacar petróleo, gas, fractura hidráulica, etcétera, ¿no? Este libro ya habla de los terremotos que esa actividad genera. Y nosotros contamos
en esta radio, porque lo tenemos muy cerca acá en Vaca Muerta, cómo esto empieza a repetirse con cada vez más frecuencia, ¿no? Terremotos en la zona de la fractura hidráulica. No es muy difícil. Si vos ves cómo se hace en la fractura hidráulica, y con suerte todavía no nos extinguimos, ¿no? Si, digo, son cantidades de pozos zarpada en territorio, ¿no? Muchos pozos, hasta que dan con lo que necesitan, y ahí eso se profundiza. Bueno, la explicación es más compleja, pero en definitiva estamos agujereando la tierra. ¿Qué querés que pase? ¿No? Y va a temblar en algún momento. Para encontrarle sentido a todo esto, dice la autora, he explorado algunas de las formas que estas naciones encabezaron la creación de la cadena de suministro global que dio lugar al capitalismo moderno, el sistema económico de consumo ilimitado y la destrucción ecológica que se encuentra en el corazón de la crisis climática. Escuchá. Dice la autora, la historia empieza con el robo de personas en África, el robo de tierras a los pueblos indígenas, no sé si nos suena eso acá en la Patagonia. Dos prácticas brutales de expropiación tan vertiginosamente rentables que generaban el excedente de capital y el poder necesario para iniciar la revolución industrial alimentada por los combustibles fósiles y con ella el cambio climático provocado por la actividad humana. Habla de capitalismo racial. ¿Qué tal? ¿No? Por eso la autora es tan brillante, ¿no? Porque está hablando en general o de un esquema mundial, y nosotros podemos este párrafo estar escribiéndolo en este momento en nuestra cordillera, con el robo de tierras a los pueblos indígenas y un capitalismo racial impulsado por esos sectores que amedrentan al periodista mapuche o a la colega de revista Telam, o se organizan en esos vecinos que llaman a Roca a terminar lo que empezó. El libro también habla de la historia y hace un repaso por diferentes momentos que nos explican también hoy lo que está sucediendo. Habla, por ejemplo, de el New Deal, lo que sucedió post la crisis de la depresión en Estados Unidos. Voy con ese párrafo. Otros insisten en los que los únicos precedentes que reflejan la escala y la velocidad del cambio necesario en este escenario de crisis climática son las movilizaciones de la Segunda Guerra Mundial, que llevaron a los poderes occidentales a transformar sus sectores de fabricación y hábitos de consumo para luchar contra Alemania de Hitler. Mirá la comparación que hacen, ¿no? En el momento histórico del que estamos. Dice la autora, es innegable que el alcance del cambio fue vertiginoso. Se cambiaron las herramientas de las fábricas para que produjeran barcos, aviones, armas. Para que el ejército no careciera de alimentos y combustible, los ciudadanos cambiaron radicalmente su estilo de vida. En Gran Bretaña prácticamente dejaron de conducir a menos que fuera por necesidad. Entre el 38 y el 44 el uso de transporte público aumentó en un 87% en Estados Unidos y un 95% en Canadá. Lo que está diciendo básicamente es que estamos en un escenario que habría que cambiar las prácticas a tal punto de comparado con esto, o más, ¿no? Y que es posible también te está contando, porque ya pasó. En el 43, sigue la autora, 20 millones de familias estadounidenses, o sea, 3/5 partes de la población, plantaron jardines de la victoria en sus hogares y cultivaron, escuchá el número, el equivalente al 42% de las verduras y hortalizas frescas consumidas ese año, ¿no? Ahí tenés, cuando hablamos de qué se puede hacer, bueno, algo que ya no solo que se puede hacer, sino que ya se hizo. Pero bueno, hay que ver a quién le conviene y a quién no le conviene, ¿no? Pero es demasiado elocuente. ¿Viste cuando acá hicimos la nota en la radio de la propuesta que hacía la Unión de Trabajadores de la Tierra con ese proyecto de producir frutas y verduras en el territorio inhóspito de la meseta, de la estepa patagónica, ¿no? Bueno, es una respuesta a esto. Una respuesta concreta, con números concretos. La UTT decía, podemos alimentar toda la provincia. Imagínate si eso pasara, ¿no? Y terminamos produciendo así. Sería un gran ejemplo, bueno o malo, según para quién, de una alternativa posible, ¿no? Porque digo, ¿hoy cuál es el problema que enfrentan los argentinos? Es el morfi, que es lo más caro de la inflación. Cuando hablamos de la inflación son la suba de precio y la suba de precio sobre todo de los alimentos. Entonces, si vos te pones a producir alimentos baratos,
rompés con el sistema, empezás a bajar la inflación, le das laburo a la gente y producís sano cosas que se necesitan. ¿No? Claro, eso significaría un cambio muy concreto. ¿Quién lo va a impulsar? ¿El que impulsó la megaminería en Chubut? Tarcioni, Sastre. No lo veo. ¿No? Sigo un fragmentito más. Voy a dejar una parte para mañana porque es muy largo, si no, y no los quiero aburrir. Me parece muy interesante el libro En llamas de Naomi Klein. Estamos leyendo algunos párrafos. Dice, en cuestión de algo más de 2 décadas, hemos sido testigos de la creación de complejos mercados del carbono, puntuales y reducidos impuestos al carbono, la sustitución de combustibles fósiles, digamos el carbón, por otro, que es el gas natural, ¿no? La vedette en Vaca Muerta. De una serie de incentivos para que los consumidores compremos distintos tipos de bombillas y electrodomésticos de eficiencia energética y ofertas de empresas que nos permiten optar por alternativas más ecológicas si estamos dispuestos a pagar un poquito más. Aún así, solo algunos países, destacan especialmente Alemania y China, han invertido con la seriedad suficiente en el sector de energías renovables para que su despliegue se ajuste a la velocidad necesaria. Lo que está diciendo la autora es, no estamos haciendo nada para cambiar la ecuación. Pero sí hay ejemplos de por dónde se puede ir. Por ejemplo, habla de un cambio de enfoque regulador, o sea, de un Estado que regule más. Algunos países, dice, como consecuencia de fuertes presiones por parte de los movimientos sociales. Fíjate el rol que le aplica a esto, ¿no? Algunos países, estados y provincias han implementado provisiones o moratorias a la fractura hidráulica para obtener gas natural. Esto a recordárselo a los, ¿cómo se dice? A los fracking fans, a los fans del fracking o de la fractura hidráulica o de Vaca Muerta. Cuando te digan que es la única manera posible y que eso no pasa nada y que bla. Bueno, por ejemplo, el gobierno de Nueva Zelanda anunció, ya hace unos años, que no se van a conceder más licencias, por ejemplo, para perforaciones petrolíferas en alta mar. ¿Se entiende, no? Y voy, mirá esta línea más. Y ahí voy redondeando esta idea. El gobierno de Noruega, acordate Noruega, ha anunciado en sus planes para prohibir la venta de coches de motor de combustión interna a partir de 2025. Estamos a 4 años. ¿4? 3. ¿No? Una decisión que, no cabe duda, acelerará el cambio hacia los vehículos eléctricos si sus agresivos objetivos se extienden a otros países, ¿no? Si bien dice que igual ningún país de los grandes y ricos se ha mostrado en un debate realmente serio para hacer esta transición. Esta transición de que hablan los jóvenes por el clima, ¿no? Jóvenes por el petróleo, deberían llamarse los muchachos. No me quiero meter ahí, pero sí me quiero meter en 2 puntos que toca acá muy interesantes, ¿no? Que Nueva Zelanda, esos países que nos gusta tomar como ejemplo, encima desde el hemisferio sur también, vecino de Australia, no concede más licencias para perforaciones petrolíferas en alta mar. Y Noruega va a prohibir la venta de autos de combustión interna, ¿no? O sea, autos que solo van a manejarse en Noruega eléctricos. Fíjate qué loco que Argentina es la que recibe inversiones de esos sectores, de esos países, para, por ejemplo, hacer lo que en esos países no se hace. Esto no es nuevo, ¿no? Alguno que sabe mucho del tema me dirá, esto pasa hace un montón. Está bien, yo acá te estoy trayendo ejemplos de hoy, de ahora, a la mano, ¿no? ¿Y qué impulsa el gobierno argentino? ¿No? Bueno, a través de una inversión de una empresa de petróleo de Noruega, explotar el petróleo en el mar argentino, cosa que en Nueva Zelanda ya no se hace, y cosa que Noruega ya está implementando para su transición, ¿no? Y para esa transición, obviamente, necesita petróleo, que no saca ya de la manera tradicional. Entonces, estos países, quiero decir en general, entonces trasladan ese tipo de producción a otros países, los pobres, como los nuestros, ¿no? Pero es muy elocuente que la empresa que quiere explotar el petróleo en el mar argentino sea de Noruega, ¿no? Justamente eso nos lleva, y con esto cierro y mañana seguimos un cachito más, en un capítulo que habla de un agujero en el mundo. Pues lo podemos dejar para mañana porque vale ilustrar este capítulo. Mañana vamos a arrancar desde acá.
con ese video impresionante del incendio en el mar, cuando la petrolera BP fue la protagonista de uno de los accidentes más grandes y de las catástrofes más grandes de la historia de nuestra existencia, básicamente, que fue hacerle un agujero a la tierra, ¿no? Perforaron tantos kilómetros hacia abajo que realizaron un pozo que empezó a brotar de manera incontrolada del fondo del mar el petróleo, un incendio, ¿se acuerdan? Hubo una explosión en donde murieron 11 personas, esto sucedió en 2010, y tardaron, no le quiero pifiar, casi un mes en cerrar el agujero. Vos te das cuenta, ¿no? De lo que estamos hablando. Lo pone como el foco ahí porque vos lo ves como el videito y decís, qué loco. No. Estuvo un mes vertiendo petróleo en el mar por el agujero que hicieron. Esos mismos sectores que te dicen, no hay ningún riesgo, ¿eh? Que lo son los mismos, que te decían que no había ningún riesgo en contaminar el agua, que terminó contaminada por el tema de la megaminería de distintas provincias del país, como en Hachal. ¿Sabés cuánto tiraron al mar? Es una locura. No, por una locura no, es terrible. 4 millones de barriles, 634 millones de litros de crudo se tiró al mar. En el Golfo de México, el mayor vertido registrado en aguas estadounidenses jamás. Los impactos en el ambiente siguen hasta hoy. Este capítulo, imperdible, para leérselo a quienes, por ejemplo, los jóvenes del clima, jóvenes por el clima, que impulsan este tipo de extracción de petróleo en el mar, con la cantidad de riesgo que sale, la cantidad de plata que invertiría Argentina en subsidio, o que dispondría Argentina en subsidio, porque ¿qué te crees? Que son todas subsidiadas, como las empresas en Vaca Muerta, ¿no? ¿Para qué? Con el riesgo de... ¿Vos te imaginás si llega a pasar esto acá? ¿No? En el Golfo de México, ahí nomás de Estados Unidos, tardaron un mes en sellarlo. Imagínate acá, si llega a pasar acá en el Golfo de las Grutas. Lo que es impresionante es la disociación que hay en los sectores del turismo y la pesca, no todos, pero en muchos, con este tipo de actividad. Como si eso que pasara en Río Negro, que estamos acá nomás a 150 kilómetros de donde quieren hacer esto. 150 kilómetros, chicos. Es terrible. No, viene una frontera de vidrio en el mar, ¿no? Y de acá para allá no pasa nada, como es Chubut. Eso se hace en Río Negro, ¿no? Ese delirio es en el que viven los legisladores de Río Negro que aprobaron esto, los sectores de la pesca y del turismo que les da lo mismo, ¿no? ¿Será por migajas o por ignorancia? No lo sé. Pero eventualmente podría pasar, ¿no? El capítulo es impresionante y cuenta cómo desfilaban por la televisión los muñecos de la petrolera que hicieron el agujero y el incendio y estuvieron tirando petróleo un mes en el Golfo de México, acabando casi con la pesca artesanal, casi con la biodiversidad de los ambientes naturales en el lugar, ¿no? Bueno, no se sabe cuánto va a tardar. Y no pudieron prometer que se solucionaría porque ese incendio afectó casi el 90% de la biodiversidad marítima del Golfo, ¿no? O sea, yo lo traslado acá porque es lo que quieren hacer acá en el Golfo San Matías. Toda esta zaraza del hidrógeno verde para mí tiene de fondo esto. ¿Vos te imaginás acabando con el 90% de la biodiversidad del Golfo y de lo que hay en el mar de Río Negro y Chubut? Es terminar con las ballenas, muchachos, ¿no? Estas 30 que limpiamos en estos días, porque ¿qué te crees que viene de dónde?
la marea roja, del calentamiento global. Estamos hablando de esto cuando hablamos de las ballenas muertas. Y este libro lo que explica, y cierro, mañana seguimos, es justamente la relación que hay entre una cosa y la otra, que parece para algunos estar disociada, pero es muy concreta. Digo, imagínate el escenario en el que avance 10, 5, todo cada vez más rápido, puede ser en mucho menos, 5, 10 años. La explotación de, porque nos dicen encima que es la única salida. Ahora nos están vendiendo que en el mar argentino hay un vaca muerta. Fíjate las palabras, ¿no? No sé si alguien se salvó con vaca muerta, no conozco, ¿no? Hay sueldos muy altos en el petróleo en Neuquén, pero eso no es salvarse, ¿eh? Decían que íbamos a Dubái, que íbamos a eso, ¿no? En Neuquén la semana pasada explotó una escuela. No hay ni plata para las escuelas en Neuquén. Digo, para que vean el modelo, ¿no? Cuando estamos hablando de que podría avanzar la extracción de petróleo acá, estamos hablando de que un accidente que es completamente probable, porque ya ha pasado, como les conté que pasó en el Golfo de México, en este libro contado en el video que buscan en YouTube, es terminar básicamente con, por ejemplo, las ballenas, ¿no? Cuando hablamos de crisis climática que parece tan lejos, de emergencia climática que parece tan lejos, tiene una consecuencia tan directa como esa. ¿Ustedes se imaginan un escenario en donde en Madrid no hay ballenas? ¿Qué porcentaje de la economía local se desintegra sin las ballenas? El turismo, la gastronomía, los paseos, los hostels, los hoteles, se termina todo, ¿eh? Ahí tenés una implicancia directa entre una emergencia climática y la crisis económica que vivimos hoy y que puede azotar a nuestros pueblos si estos esquemas de negación y profundización de la estructura que ya están avanzan. Desde hace 10 años, en Obreros Unidos,